Hoy, con toda la vergüenza y encogimiento que un soldado puede sentir, pero con el mayor respeto para el dolor de las víctimas, reconozco que mientras ejercí ese cargo, operó al interior de la Brigada Móvil número 15 una estructura criminal de facto. Los militares que decidieron conectar a las nefastas prácticas de esta estructura criminal cometieron homicidios de civiles inocentes y en situación de indefensión. Asesinamos personas inocentes, campesinos. Los grupos ilegales, grupos de guerrilla, no los encontrábamos, pero había que dar el resultado. Empezamos a ejecutar los inocentes, a los campesinos de la región. Yo en ese momento no pensaba el daño que estaba causando. Y uno de mis compromisos cuando yo me reuní con las víctimas fue aclararlo acá ante la opinión, ante el mundo. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Lo que vimos recién en nuestra preportada viene de Colombia, como se podía leer allí arriba en la pantalla, y refiere al reconocimiento de personas en su momento integrantes de las Fuerzas Armadas colombianas de que hubo asesinatos de civiles que fueron presentados como integrantes de guerrillas cuando no lo habían sido. Más adelante, en el segmento internacional de MBD Noticias Central de hoy, con Alejandro Gabard, tendremos la profundización de este tema. Y empezamos con un destaque local, porque Montecón, la empresa que opera en muelles públicos del puerto de Montevideo, notificó al gobierno uruguayo que da inicio a los mecanismos de solución de controversias previstos en los tratados de promoción y de protección de inversiones, entendiendo que el gobierno uruguayo viola el tratado tras el acuerdo con el grupo Catunasi. Aquí abro un paréntesis, es chileno-canadiense Montecón, y esos tratados reconocen cuando están firmados, Uruguay tiene tratados firmados con Chile, por ejemplo, determinados derechos de empresas de esos orígenes. La directora de la ANP por el Frente Amplio, Alejandra Koch, afirmó que preocupa la demanda iniciada por Montecón justamente al Estado, y también dijo que las consecuencias de este acuerdo del gobierno con Catunasi van a generar repercusiones graves y a largo plazo. Estos son los temas de destaque de arranque o de los primeros instantes. Ahora vamos con los títulos, con el resto de los asuntos de hoy. Innumerables quejas de ex socios y socias de Casa de Galicia por la atención en las nuevas mutualistas. Malestar en ex trabajadores de la institución porque mutualistas no recurren a la bolsa de funcionarios en seguro de paro. Informe técnico de Ursea recomienda nueva suba del precio de los combustibles a partir de mayo. BID ofreció alternativas a la Intendencia de Montevideo tras rechazo de blancos y colorados a préstamo para obras en la capital del país. Embajador uruguayo en Moscú aseguró que Uruguay no ha impuesto ningún tipo de sanción económica o financiera a Rusia. Movimiento Un Solo Uruguay comienza reuniones y movilizaciones en todo el país ante la falta de respuesta del gobierno. Vecinas y vecinos de José Ignacio presentaron denuncia penal para que se investigue si hubo ilícitos penales en 2 obras que violan la normativa ambiental. Alcalde del municipio A reclama más presupuesto para erradicar asentamientos en la zona. Análisis de Eduardo Botinelli sobre las propuestas del Frente Amplio y de los socios de la coalición al presidente. El gremio de funcionarios de UTE alertó por robos a mano armada a trabajadores en diferentes zonas de la ciudad. Militares de Colombia reconocen por primera vez su participación en el asesinato de civiles que hacían pasar por personas guerrilleras. Nos pueden escuchar, no se olviden de esto, por Uniradio 107.7 FM Montevideo y área metropolitana, frecuencia que le corresponde o que explota la Universidad de la República. Tiempo de móviles de arranque, lo tenemos pronto a Diego Martini. ¿Cómo te va, Diego? Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes para vos. Nos encontramos en la calle Paysandú, Fiscalía. Recordemos, la fiscal Edelman continúa investigando a propósito de este linchamiento por parte de unas 10 personas que hubo un presunto ladrón en la zona de Lezica. Declaraciones un tanto polémicas en la jornada de ayer del ministro Luis Alberto Heber, dejando entrever que había otras cosas más aparte de este linchamiento. Además, continúa investigación sobre la joven que denunció haber sido violada en fiesta de jóvenes del Partido Nacional el 1 de abril. Estaremos ampliando en unos minutos nomás. Muchas gracias, Diego. Ahora es tiempo de Natalia de Brun y otro móvil del MBD Noticias Central de hoy. ¿Cómo te van a ti?
¿Qué tal, Martín? Muy buenas noches. Estamos en la olla Palermo, una olla que lleva ya 2 años de trabajo ininterrumpido, desde que comenzó la pandemia en nuestro país en marzo del 2020 hasta el día de hoy. Se siguen entregando actualmente un promedio de 150 platos de comida por día. Esto en un ratito lo vamos a estar conversando con quienes trabajan acá, el trabajo que vienen realizando y bueno, cómo ha sido este proceso de 2 años. Muchas gracias, Natalia. Ahora adelanto desde estudios. ¿Qué pasa con el proceso posterior al cierre de Casa de Galicia? En algunos de los varios aspectos que podrían tomarse en cuenta, empieza a responder titulando Julieta Núñez Tomás con su informe. Juli, bienvenida. ¿Cómo estás, Martín? Bueno, sí, algunas cosas las escuchamos ya en titulares. Lo que vamos a hacer hoy es un repaso de la situación en la que se encuentran en este momento los 3 principales actores que están alrededor de lo que ha sucedido en Casa de Galicia. El Sindicato de Funcionarios No Médicos, los médicos y médicas y los socios y socias. Lo que les puedo adelantar es que en el Sindicato de Funcionarios No Médicos están muy preocupados por lo que tiene que ver con el despido por un lado, por el seguro de paro por el otro y también por las empresas que los nuevos prestadores de salud, las mutualistas a las que van a ser asignados estos funcionarios que no están respetando los criterios que se acordaron. Los médicos están desconformes con este proceso, aunque aceptan bueno, que es el que hay, el único que hay, esperan que los plazos sí se vayan cumpliendo. Y por otro lado, los socios y socias que están recibiendo, por ejemplo, Juan Cereta, que es un abogado que está llevando la causa para que puedan atenderse los prestadores de salud que ellos elijan, innumerables quejas por la atención que están recibiendo en sus nuevas mutualistas. Así que con esto vamos a profundizar en unos minutos nomás aquí en MB Noticias. Gracias, Juli. El reciente asesinato grupal de un hombre en Lezica sigue dando que hablar y en las últimas horas se dijeron más cosas. No es simplemente la reacción de 5 o 6 personas que mataron a una persona que venía delinquiendo. Hay más elementos. De un tiempo a esta parte se ha retirado un poco el Ministerio del Interior de la conversación y terminamos a veces los vecinos mucho más involucrados o el municipio en cuestiones que no son la seguridad. Es evidente que, digamos que algunos discursos que promueven este tipo de ideas o los cuestionamientos al sistema de administración de justicia pueden llevar a que algunas personas interpreten que ellas deben resolver las situaciones. Además de a Heber, veíamos recién a Javier Benech de Comunicación de Fiscalía y antes a Penélope Burlando, que es concejal del municipio G y que forma parte de la Comisión de Convivencia de esa zona. Ahora cambiamos de tema y pasamos al asunto destacado en portada, porque Montecón notificó al gobierno uruguayo que da inicio a los mecanismos de solución de controversias previstos en los tratados de promoción y protección de inversiones, entendiendo que en el gobierno uruguayo se está violando o que el gobierno uruguayo viola el tratado tras el acuerdo con el grupo Catunasi. De esta manera, para la demanda, la empresa recurre a lo que se considera arbitraje internacional. Los inversores chilenos y canadienses de la operadora portuaria cuestionaron el acuerdo hasta 2081 con Catunasi por entender que atenta contra la libre competencia de los operadores portuarios y restringe el alcance de las habilitaciones portuarias de Montecón y establece así un monopolio de hecho y privilegios a favor de Terminal Cuenca del Plata. Entienden que hubo ausencia de diálogo para resolver la situación que afecta a la empresa. Mediante un comunicado, los accionistas de la operadora portuaria, Neltum Ports y ATCO, piden que se restablezca el régimen de libre competencia vigente hasta antes de adoptar las medidas y así permitir el desarrollo de un servicio más eficiente y competitivo en beneficio de los usuarios del puerto de Montevideo y del comercio exterior de Uruguay. El presidente de Neltum Ports afirmó en un comunicado que las operaciones de Montecón se vieron seriamente afectadas y entienden que el Estado uruguayo intervino en el mercado de servicios portuarios y generan perjuicio por cientos de millones de dólares. La empresa Montecón es operador portuario desde 2001 y actualmente emplea a más de 700 personas y hasta antes de las medidas del gobierno con la belga Catunasi era el principal operador del puerto de Montevideo. La directora Frente Amplista en la Administración Nacional de Puertos, Alejandra Koch, le preocupa esto que anunció Montecón, estas acciones, aunque entiende que está dentro de lo que tienen derecho a hacer las empresas y también sostiene la jerarca, como ya lo ha hecho en otras ocasiones en este nuevo contexto que se plantea, que en definitiva el acuerdo con Catunasi va a generar consecuencias graves y de largo plazo. Esto nosotros lo advertimos oportunamente y en realidad es esperable que las empresas se sienten dañadas, realicen este tipo de reclamos, ¿verdad? Eso ni que hablar. También es cierto que
En el caso de Montecom, que es la empresa sí que opera con mayor volumen en realidad en los muelles públicos, se le han quitado ya 2 líneas, 2 servicios que son muy importantes, que obviamente repercuten en el negocio. Entonces, un poco esta actitud de, en este caso, los accionistas, es realmente esperable. Es una situación que preocupa, puesto que en cuanto a la ANP, por el propio acuerdo ha quedado limitada también en su actuación. Por tanto, no le veo demasiado margen, ¿verdad?, como para que esta situación se pueda revertir. Las consecuencias de este tipo de situaciones no las va a enfrentar este gobierno, esta instancia que hoy tenemos con los accionistas de Montecom, preocupa porque el Estado, en definitiva, por primera vez realizó en forma escrita una situación que compromete muchísimo al propio Estado y limita su actuación. Por lo tanto, sí, yo creo que este hecho marca un antes y un después. Habrá otra vez móviles. Diego Martini, adelante. La fiscal de homicidios, Adriana Edelman, continúa investigando acerca de este linchamiento que hubo por parte de aproximadamente unas 10, 15 personas el sábado de la noche en la zona de Lezica. Las personas estaban persiguiendo a un presunto ladrón, un joven de 25 años que terminó asesinado, linchado por los vecinos cuando se escondió en el predio de una casa. Lo encontraron y lo mataron a cuchillazos, tenía 2 puñaladas y le dispararon en el brazo. La policía al llegar, llegó media hora después, lo trasladaron al hospital San Bois y así a la madrugada murió. Mientras estaba agonizando, según comentaron algunas fuentes policiales, decía que él venía de trabajar, que nunca había robado. Esto fue alguna de las cosas que señaló, y tenía esta persona dos cuchillos, 2 cortes en sus brazos. Además, era una persona que tenía antecedentes penales, dos antecedentes penales por agresiones, y además tenía algunas indagatorias. No ha aparecido todavía el presunto vecino al que le habían robado. Se presume que estaría dentro de estas 10, 15 personas que lincharon al vecino, pero no ha aparecido. Lo que está haciendo la fiscal Edelman por estos momentos es intentar recabar algunos testigos de la zona, algo que está siendo muy difícil, ya que los vecinos temen hablar porque son vecinos de esa zona y conviven con los otros vecinos, y además están intentando recabar algunas zonas de ahí de Lezica. Recordemos que esto fue en Domingo Basso y Galileo, y está siendo difícil la investigación. Ayer el ministro del Interior, Heber, se refirió a esta situación, dijo que no podía dar mayores datos porque está en etapa de investigación, pero dejó a entrever que no era solo lo que se estaba poniendo sobre la mesa. Escuchemos lo que decía. Nosotros, por supuesto, que condenamos todo tipo, para eso está la policía, que los vecinos puedan tomar una acción de justicia por mano propia. Por supuesto que la rechazamos y la condenamos, pero esto es parte de la investigación que está haciendo la fiscal. No está todavía toda la historia arriba de la mesa. Esperemos que el fiscal nos haga y concluya la investigación. Hay elementos como para no quedarnos solamente con el titular, es lo que yo puedo decir hasta ahora. Me parece importante que lo sepan, porque no es simplemente la reacción de 5 o 6 personas que mataron a una persona que venía delinquiendo. Hay más elementos arriba de la mesa. Esperemos que la fiscal concluya la investigación y que le pueda informar. Yo no puedo hacerlo porque está en plena investigación. Bien, ahí estaba la palabra del ministro Heber. Fuentes consultadas por MB Noticias dijeron que tenía que ver con estos antecedentes que señalamos, pero recordemos que la fiscal de homicidios, Adriana Edelman, está investigando, y el otro día estuvimos por ahí por la zona de Lezica conversando con algunos vecinos, precisamente con Penélope Burlando, que es integrante del municipio G e integra la Comisión de Convivencia, y bueno, desde su lugar han señalado que son habituales los robos en la zona de Lezica, pero rechazan absolutamente este tipo de situaciones. Otro
otro caso que se está investigando en Fiscalía y que viene ya bastante atrasado es el de la violación, la denuncia de violación que hubo en la fiesta de jóvenes del Partido Nacional que ocurrió el 1 de abril en la Chacra San Francisco. Se estaba celebrando el triunfo del no en el referéndum del 27 de marzo. Una joven denunció en la madrugada haber sido violada, fue trasladada a un centro asistencial donde el médico constató que hubo una violación. La joven en primera instancia en la declaración primaria había declarado que tuvo sexo consentido con 2 personas. Luego, en las declaraciones a la fiscal Alicia Schione, declaró que no tuvo sexo consentido con esas 2 personas, por lo que, aparte del sexo que tuvo con esas 2 personas, más la violación que señalaba después, bueno, estamos hablando de varios hechos en la misma noche, y la defensa de la joven señaló que ella no podía tener sexo consentido con nadie porque se sintió coaccionada y forzada en ese momento. Así que esto es lo que se está investigando por ahora. Hay un joven al que la Fiscalía, porque la joven lo reconoció, lo señalaron como uno de los presuntos violadores. En primera instancia la fiscal Schione tuvo a 10 testigos que fueron en calidad de testigos, entre los que estaba el senador Sergio Del Pino, quien es propietario de la Chacra San Francisco. Bueno, le preguntaron por este joven y la defensa de este joven, que se enteró que lo estaban, bueno, nombrando, se reunió con Fiscalía, se hizo parte con la carpeta, con el legajo fiscal, y ofreció hacer una prueba de ADN a su defendido. Esto nos dijo Guadalupe, su abogado, Joaquín Guadalupe, y además ofreció su testimonio y el de otros testigos. Resta esperar si la fiscal Alicia Schione tomará esa prueba de ADN y si tomará esos testimonios que tienen por parte de algunos testigos, pero ya ha pasado un mes y todavía no hay mayores novedades de este caso. No se ha citado ningún indagado. Hasta ahora todas las personas que han hablado han sido como testigos, así que seguiremos atentos a este caso de una violación en la fiesta del Partido Nacional a una joven de 16 años. Muchas gracias, Diego, por el móvil y por las informaciones de 2 temas distintos. Ahora cambiamos de asunto otra vez porque familiares de escolares de las escuelas 404 y 405 de Punta de Rieles, aquí en Montevideo, se van a movilizar este viernes porque faltan maestros y maestras, eso dicen, talleristas también y además material didáctico. Las familias reclaman que los niños no cuentan con educación física, talleres artísticos e inglés y tampoco maestros de educación inicial en uno de los centros. Nuestro reclamo es por el faltante de docentes talleristas de educación física, inglés y artes, que es una escuela de tiempo completo, por lo cual está reglamentado que es obligatorio. Y desde el año pasado el grupo de padres, madres, familiares, venimos a través de mails comunicándonos y no nos han devuelto una respuesta a corto plazo, no nos han dado agenda para recibirnos. Tampoco la escuela 404, que está por Camino Maldonado, atrás de la escuela de policías. Ninguna de las 2 escuelas cuenta con estos profesores. El caso de la 404 también, que vamos a reclamar por eso, es que tiene el espacio físico para nivel inicial, o sea, tiene los 3 salones, pero no tiene maestros. Entonces los niños de ese barrio los redireccionaron hacia otras escuelas, lo cual obviamente complica la locomoción de los padres. Así que también, al ser escuelas nuevas, no hay material didáctico. La concentración tendrá lugar el próximo viernes a las 12:30 horas en Camino Maldonado y Punta de Rieles. Soledad Suárez, integrante del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, dijo que el hecho de que Fiscalía haya adelantado ayer que por lo menos 25 personas van a pasar a juicio en el marco de la Operación Océano demuestra que había pruebas, que nunca estuvo la causa por naufragar y aparte entiende que ese hecho es un incentivo para que las víctimas en general presenten denuncias. El resultado de mucho esfuerzo, de una investigación que tuvo sus dificultades, es cierto, pero creo que finalmente demuestra que actuó con la debida diligencia. ¿El nuevo código ayuda a la persecución de estos delitos, por ejemplo? Sí, indudablemente todo el sistema actual permite, más garantías para todos los involucrados, la efectivización de sus derechos, es decir, desde los imputados hasta las víctimas. Para nosotros ha sido muy importante cómo conjuga con las normas sobre género nacionales e internacionales que procuran minimizar la revictimización
Y el resultado de que, bueno, de que se esté acusando y que, bueno, quede claro que en realidad la causa no estuvo nunca en riesgo de naufragar, eso es, a mi parecer, algo que no tenía sentido de realidad. Pero en definitiva que llegue el mensaje a la población y a las mujeres y a las adolescentes que, bueno, que pueden hablar, que pueden tener su defensa en este tipo de procesos, que se va a buscar minimizar la revictimización, que van a tener acompañante emocional, acompañante desde la unidad de víctimas. Todo eso es fundamental para el respeto de los derechos de las personas que están hoy en la causa y de las que eventualmente puedan estar sufriendo esta situación y piensen si hablan o no. El Banco Interamericano de Desarrollo le expresó a la Intendencia de Montevideo que existen posibilidades para buscar alternativas, luego de que la Junta Departamental de Montevideo no aprobó la aspiración de la comuna de acceder a un préstamo del BID para limpieza y para saneamiento. Según el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia, Guillermo Monchequi, hay cooperaciones técnicas más pequeñas, ¿no?, lo que, por ejemplo, representan en algunos casos cientos de miles de dólares para mejorar las gestiones. Y nos quedamos en este tema porque al respecto el ministro de Ambiente, Adrián Peña, aseguró que las y los técnicos de la cartera trabajarán en la viabilidad de esta nueva herramienta que se está explorando o que empieza a explorarse en esta segunda etapa entre el BID y la Intendencia de Montevideo. Para Peña es fundamental solucionar la cuestión de los residuos. El Plan Nacional de Residuos apuesta a la recolección separada, clasificación, reciclaje y valorización con estrategias diferenciadas de acuerdo a los tipos de residuos, domiciliarios, industriales, hospitalarios, tecnológicos y otros. El proyecto BID contemplaba la construcción de una nueva planta de tratamiento en Montevideo. Los planes continúan, acá había una inversión de 35 millones de dólares en una unidad de clasificación que ahora va a haber que tratar de financiar de otra forma. Simplemente, bueno, la Intendencia repensará su plan y nosotros seguiremos siempre trabajando, como lo hicimos en este caso, en la búsqueda de soluciones para que el plan nacional e integral se lleve adelante. Es la primera vez en la historia que el Uruguay tiene un plan nacional consensuado con los intendentes, consensuado con las cámaras, consensuado con el PICNT, con las universidades. El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Guillermo Monchequi, informó que el Banco Interamericano de Desarrollo puso a disposición alternativas al préstamo no aprobado en la Junta Departamental. Hay decisiones políticas, pero el sustento debe ser técnico. Ese es mi rol como ministro de Ambiente, potenciar y solidificar una construcción institucional que recién comienza. Entonces las decisiones siempre van a tener base técnica mientras este ministro está al frente. Por tanto, si los equipos técnicos del ministerio participan nuevamente y comparten el diseño que se haga de la nueva herramienta, adelante. Y nosotros estamos para colaborar, insisto, con Montevideo y con todo el país. Es la obligación del Ministerio de Ambiente. Ahora volvemos al móvil de Natalia de Brun. Contanos, Nati. Bien, lo que yo decía, Martín, más adelante, una de las ollas que lleva ya 2 años de funcionamiento, donde se entregan cerca en un promedio de 150 viandas cada vez que están entregando comida. La entrega puntualmente de esta olla que estamos hablando es a partir de la hora 20. Nosotros llegamos un poquito antes de las 7 y ya la gente empieza a pedir el número para poder tener, ¿no?, ese cupo dentro de esas 150 aproximadamente platos de comida que se están entregando. Para hablar un poco de lo que ha sido este recorrido de los 2 años y si ha cambiado o no la gente que se viene acercando a pedir este plato de comida, vamos a estar hablando con Esteban, que además atrás está todo el equipo de los que trabajan y son responsables también de este trabajo que se hace tan solidario aquí en La Olla Palermo. Esteban, lo decíamos antes de empezar este móvil en vivo, ustedes están desde marzo del 2020, resumiendo brevemente cómo ha sido este proceso, cómo han visto ustedes también el crecimiento de la demanda de las personas que se acercan acá y si en el último año, a partir de finales quizás de 2021 y lo que viene llevando de 2022, ustedes han visto un cambio en el perfil de la gente que viene a buscar este plato de comida. Bueno, desde que empieza la olla en abril 2020, bueno, esta olla tiene particular, se ha mudado muchas veces de local, lo que nos ha hecho tener que volver a empezar en esto de afianzarse en la zona en la que estamos trabajando. En general, el número de porciones tiende sí a aumentar. Nosotros formamos parte de un agrupamiento que es la Red de Ollas al Sur y por tanto también de la Coordinadora Popular y Solidaria, y de ahí nos llegan también las noticias de otros barrios y de otras ollas de acá de la zona que hablan de un aumento significativo de la gente que necesita un plato de comida para poder completar su alimentación diaria o directamente como único momento en el que pueden comer algo.
Frente a esta situación, nosotros, digamos, seguimos trabajando, no aflojamos, estamos acá, como ustedes ven, lunes y miércoles, brindando la ayuda que podemos y al mismo tiempo reuniéndonos y tratando de llevar esto a una reflexión más profunda acerca de por qué existen ollas populares. También al mismo tiempo, desde que nos mudamos aquí, estamos en la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, un sindicato amigo que nos brindó sus instalaciones, al cual agradecemos mucho. Desde que estamos acá se han planteado muchos proyectos que trascienden lo alimentario y que con el tiempo vamos a ir desarrollando como un colectivo barrial que trata de estar inserto en la zona, que trata de desarrollar cosas que van más allá de la alimentación. Tú decías, y es algo que se ha hablado además en estos últimos días, es el aumento, ¿no?, que ha tenido de la cantidad de gente que viene a buscar el plato de comida. Yo te preguntaba si también notaron esto de que cambió el perfil de la gente que venía, que no es lo mismo, quizás no es el mismo perfil de gente que empezó en marzo, en abril, a acercarse a la olla popular, que la que últimamente se está acercando. ¿Esto es así? ¿Ustedes también lo perciben? Nosotros lo percibimos, acá hay familias que vienen, ¿no? Esta zona tiene una población en situación de calle importante, que es también quienes acceden a compartir con nosotros la comida, pero también notamos que hay familias que ven su situación deteriorada, su situación de vida afectada por una crisis económica que no se detiene, por el aumento de los precios, por lo que es no poder llegar a fin de mes. Entonces uno empieza a ver familias, empieza a ver otro tipo de situaciones. Frente a eso, nosotros la tarea es tratar de no dejar a nadie de lado. Los insumos empiezan a escasear, cada vez es menos. No nos pasa solamente a nosotros, pasan en otros barrios, pasan en otras zonas de Montevideo. Y para eso es que estamos viendo en nuestra pantalla también ese número de teléfono con el que pueden colaborar. Yo te agradezco, les agradezco a todos ustedes esta diferencia que han tenido con nosotros. Ya está pronto la comida que se va a estar entregando en un ratito nada más. No los queremos entretener porque además también hay gente afuera que está esperando por este plato de comida. Muchas gracias, Nati. Ahora volvemos a piso para abordar otros asuntos que tienen que ver con poblaciones vulnerables, porque el alcalde del municipio A, Jorge Meroni, declaró esta mañana en Ciudad Viva, aquí en los estudios de TV Ciudad, que su municipio precisaría más presupuesto para atender la problemática de los asentamientos, que está muy presente en el territorio que abarca justamente el municipio A, y también dijo que en realidad para buscar soluciones profundas al respecto hacen falta políticas de Estado. ¿Qué le falta al municipio A? Y al municipio A le falta presupuesto, porque si pudiera sacar los 113 asentamientos y darle las condiciones dignas a la gente, le falta eso, le falta trabajo a mucha gente de nuestro municipio. Cada vez vemos más vecinos y vecinas que van a la feria, tiran un pañito en el piso y venden lo que sea, y le falta, al faltarle trabajo también le falta alimentación, porque cada vez come más gente en las ollas populares. ¿Teléfono para Alfie ahí por el presupuesto? Y bueno, sería bueno que... Yo creo que Uruguay se tendría que endeudar en una cifra importante para lograr de una vez por todas terminar con los 611 asentamientos que tenemos en todo el país. Pero tendría que ser una decisión de Estado, más allá de los partidos políticos. ¿Con cuánto podríamos intentar solucionar esa situación? Yo creo que no con menos de 3.000 millones de dólares, por la cantidad de asentamientos y porque hay que, tú realojás un asentamiento, tenés que darle los servicios correspondientes. Y 40 personas del asentamiento de Camino Mendoza y Camino Antares están esperando su realojo. Hay una calle proyectada por el lugar que en este momento ocupan las viviendas que con frecuencia se incendian. Y este último fin de semana hubo 2 incendios más. Uno afectó a una casa habitada por personas mayores y otro incendio afectó a una casa en la que vivía una madre con 2 menores a cargo. Fue todo a la rápida, sí. Y todavía no me dio tiempo ni a pagar porque ya estaba agarrando todo para todas las casas, mejor dicho, porque esto es así. Como están casi todas las casas juntas, si se prende una, siguen todas. A las 5 por ahí de la tarde. Allá estaba en la casa de mi hija yo. Cuando volví para atrás ya no. No estaba en la casa.
No estaba la casa, dice uno de los niños, pero entre los vecinos pudieron allí recomponer otra de las casas y están viviendo allí momentáneamente. Sí, mi yerno me dio para vivir un ranchito. Los vecinos damnificados recibieron colchones y canastas de alimentos por parte de la Intendencia de Montevideo, pero denuncian que estas situaciones son frecuentes y esperan que se concrete el proceso de realojo. Entre los niños se registran casos de plombemia y problemas respiratorios. Alquilado, sí, alquilado. Mi abuelo me dio salir que del trabajo y entonces me vine para acá y conseguí una vivienda ahí, vine acá y estoy acá todavía, esperando que salga algo, ¿no? Entonces estamos esperando, la gente acá pasa hambre, pasa miseria. Acá hay muchos niños con plomos, hay rata, hay todo tipo de bichos, se inunda. Estábamos en plan de realojo, con todo esto no hay nada. Pedimos el agua, la luz, pero seguimos en las mismas condiciones. No es una casa, se agarra una, se agarran todas y hay muchas casas que se prenden fuego en el asentamiento. Cambiamos de tema. El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, dijo hoy temprano en Radio El Espectador que en horas habrá un nuevo ajuste de los combustibles. Esto parece que fuera un engaño que le están haciendo a la población, diciendo voy a subir, después subo menos, capaz mantengo. Se le prometió a la población bajar el precio del combustible. Es posible bajar. Justamente esto decía el representante del Frente Amplio, director del Frente Amplio en el directorio de ANCAP, Vicente Iglesias, al respecto. Ahora compartimos primero un resumen de lo que dijo Omar Paganini al ministro. Lo que indica la información preliminar de lo que la UCEA ha calculado es que va a haber una distancia todavía en el mismo sentido, en el sentido de que el precio de paridad de importación va a estar por arriba de los precios actuales de los combustibles. Todavía habría una distancia de unos 3 pesos para la gasolina y unos bastante más, como 10 pesos para el gasoil. De esta distancia, que todavía es para subir, digamos, no obstante es menos que lo que fue el mes pasado. ¿Por qué? Porque el petróleo, en particular, promedio del mes, que es lo que toma la UCEA a cierre del 25, está inferior a lo que fue el promedio del mes pasado. ¿$96 estamos hablando? ¿Por ahí anda? No, el promedio del mes anda más cerca de 107. Con el peso del petróleo sí está inferior en el mes que lo que estuvo el mes anterior, no obstante todavía está bastante por encima del precio al que corresponde en los precios vigentes actuales. ¿Dólar? Y el dólar también mejoró, o sea que ambas cosas acercan un poco la distancia, pero la distancia todavía está para subir. Que se viene un ajuste parece ser un hecho. De todos modos, esta explicación que dio el ministro Paganini generó sorpresa en la URSEA, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, ya que allí por el momento se entiende que el precio de paridad de importación de este mes, de abril, que se va a conocer en horas, no refleja esa suba de 3 pesos en el caso de la nafta y de 10 en el caso del gasoil, aunque hay otros informes también pendientes de análisis, por ejemplo, el de ANCAP. A propósito del precio de los combustibles, ahora sí Vicente Iglesias, director del Frente Amplio en ANCAP, dijo que deberían bajarse inclusive, pero aclaró que esto no está en la agenda del Poder Ejecutivo. Esto parece que fuera un engaño que le están haciendo a la población, diciendo voy a subir, después subo menos, capaz mantengo. Se le prometió a la población bajar el precio del combustible. Es posible bajar. Y es posible bajar porque tenemos una refinería que aporta valor. Ya está demostrado varias veces que la refinería en este momento es la que ha permitido, sin llegar a colapso financiero de ANCAP, mantener el precio desde el año pasado e incluso bajarlo en algún momento. El director de ANCAP se refirió a la propuesta del Frente Amplio de mantener el precio de los combustibles hasta fin de año, presentada esta semana al gobierno. Todo es posible, depende de qué herramientas se les dote ANCAP para poder hacer eso, ¿no? Se han propuesto herramientas para ser utilizadas, diseñadas y diseñadas para ser utilizadas, pero en este momento no están en consideración del Poder Ejecutivo. Al día de hoy ANCAP solamente participa en 30 y pocos mangos, 30 y pocos pesos en el precio de los 70 y pico pesos que vale la nafta. Evidentemente que todos los otros 40 y algo pesos están fuera de ANCAP, entre ellos están en el Poder Ejecutivo. Entonces, el Poder Ejecutivo tiene la llave, evidentemente, de cómo mantener el precio. Eso es así, sin afectar las finanzas de ANCAP.
Distintos sectores políticos en las últimas semanas le han presentado propuestas de índole económica al gobierno. De eso hablará en la columna de análisis político de hoy el sociólogo, director de Factum, Eduardo Botinelli. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Sé que dentro del universo de propuestas que se han recibido has seguido con atención, o por lo menos vas a analizar de arranque las presentadas por un par de sectores de la coalición, ¿no? Ciudadanos, una parte del Partido Colorado, además Cabildo Abierto como partido, y las presentadas por la oposición, o sea, por el Frente Amplio. ¿Qué destacás de ese amplio espectro? Bueno, sí, claramente hay un espectro amplio, como decías, donde hay, por un lado, claramente la oposición haciendo su lugar, su juego y presentando propuestas desde ese lugar, desde no tomar decisiones, pero sí tratar de incidir. Y por otro lado aparecen las propuestas de Cabildo Abierto inicialmente y las de Ciudadanos después. ¿Qué es lo que podemos ver? Bueno, hay distintos enfoques sobre cómo atender la variable económica, pero desde el punto de vista político. Es decir, bueno, cuáles son los grados de libertad, digamos, que hay para endeudarse o no, cuánto es la prioridad sobre el déficit fiscal o no. Y eso es un parteaguas importante que empieza a generar diferencias en las concepciones, obviamente desde el lado de la oposición y que obtiene una respuesta que después en todo caso lo conversamos, pero así como aparecen diferencias, aparecen algunas coincidencias que quizás son un poco extrañas. A varias bandas, podríamos decir. Sí, efectivamente, porque aparece, bueno, hay coincidencias en lo que presenta el Frente Amplio ayer con las propuestas de Cabildo Abierto. Hay propuestas del Frente Amplio con Ciudadanos. Y hay coincidencias de Ciudadanos con Cabildo Abierto. Todas las combinaciones posibles. Es decir, claro, de todas las propuestas que se presentaron, hay algunos elementos de coincidencia. Por ejemplo, menores, o quizás menor, digamos, en cuanto al impacto, es la utilización de medios electrónicos para el descuento del IVA. Eso tiene que ver con una concepción del rol de la inclusión financiera o del sistema financiero y de cómo controlar esa reducción del IVA. Por otro lado, aparecen con respecto al ataque a los precios y no a los ingresos, o por lo menos un énfasis, y otros que van hacia los ingresos. Entonces, por ese lado aparecen estos elementos. Dentro de lo que presentó el Frente Amplio y dentro de lo que también había sido presentado por Ciudadanos en su momento, aparece lo que ya está en tratamiento en el Senado, o sea, pasó por la Comisión de Hacienda, fue aprobado por unanimidad y va a ser discutido el próximo martes, que es la minuta de comunicación, que además también es importante aclarar que la mayoría de las medidas propuestas necesitan iniciativa del Poder Ejecutivo o por lo menos hay muchos elementos de discusión sobre cómo se pueden impulsar. Entonces, en este escenario que estamos viendo, donde aparecían actores distintos, con coincidencias y diferencias, y con una jugada que ya hizo el Poder Ejecutivo, que lo hablamos el miércoles pasado, digamos, de anuncios, de alguna forma se quiso aplacar o se busca aplacar esta segunda etapa, que es la minuta de comunicación, yendo hacia la exoneración de IVA de 19 productos. Bueno, ese tratamiento que va a darse el martes va a ser importante ver cómo se comporta Ciudadanos, sin dudas, porque está dentro de sus propuestas, Cabildo Abierto, no hay dudas, el Frente Amplio tampoco, cómo se mueve el Partido Nacional y el sector ballistas en esa discusión. El Partido Nacional le dio los votos en comisión a la minuta, pero muchas de las personas que lo votaron dijeron, lo hicimos como gesto, porque en realidad tenemos diferencias con este tipo de planteo, ya que nos parece que no brinda soluciones. Así que efectivamente en términos políticos hay ahí una gran incógnita. Ahora, mirando desde arriba, ¿no? Desde el Poder Ejecutivo, ¿qué pasa con las decisiones que toma el Poder Ejecutivo en función de estos movimientos que se dan en el ámbito parlamentario y de los partidos? Bueno, ahí hay una cuestión macro, digamos, que es la concepción de gobierno que se tiene desde presidencia y cómo se toman las decisiones y quién toma las decisiones. Ahí aparece un elemento central, que es que la presidencia es el eje central donde tiene una serie de socios que aportan, donde hay un diálogo con la oposición, hay diálogo con los socios de la coalición, pero ese diálogo no implica, que lo hemos conversado en algún momento, la toma de decisiones. Y la toma de decisiones aparece centralizada en el presidente o en el Poder Ejecutivo, el presidente con los ministros actuantes, en este caso con la ministra de Economía, con el director de OPP y con el ministro de Trabajo,
va a haber que discutir cómo es que llega a eso, seguramente a partir del Ministerio de Economía, pero aparece un vínculo que es ese, ¿no? Es decir, del diálogo y no de la decisión. Con los socios de la coalición y con la oposición aparece recibir al presidente del Frente Amplio, conversar, digamos, recibir las propuestas, pero ya hay un planteo claro de decir, bueno, ¿esto cómo se financia? Claro. Pero también hablábamos el miércoles pasado sobre cómo este gobierno también tiene una propuesta de presentación de medidas que va por goteos, digamos, va dosificada. Bueno, esa dosificación que tiene elementos positivos desde el punto de vista de comunicación y de impacto hacia la opinión pública, también tiene un elemento que es lo que sucede en este momento, que es que deja espacio para que se incorporen en la agenda elementos que quizás estaban previstos hacia adelante. Entonces, de alguna forma, la agenda entra en disputa. No es que se presentó una batería de medidas, sino que se presentó una medida y anunció otras. Esto lo hablamos el miércoles pasado. Ahora, pasado el intertecno entre un anuncio y el otro, aparecen las propuestas, sobre todo la del Frente Amplio en este momento, ¿no? Y de alguna forma el Frente Amplio utiliza un mecanismo muy recurrente que es el de poner propuestas arriba de la mesa para discutir. Y un modelo similar usó la calle Pou, por ejemplo, en 2016 cuando presentó 22 medidas, ¿no? 22 medidas para el gobierno, para que el gobierno implementara, de economía, de seguridad, de vivienda, de vínculos internacionales, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con cómo se va dando la agenda política y la discusión política. ¿Y cómo se seguirá dando? ¿Qué podemos esperar para adelante, hacia adelante? Bueno, ahí aparece un interrogante que en principio tiene unas primeras señales, que es cómo va a seguir la coalición funcionando. En principio, y por lo que aparece, inicialmente va a funcionar igual. Eso, digamos, desde la torre ejecutiva. Hay algunas demandas concretas, otras indirectas y otras en privado que llaman a un cambio más dialogado dentro de la coalición. Y esto es algo importante porque en la medida que nos vamos acercando a 2024, empieza a ser necesario esa complementariedad que es necesaria y la necesidad que tienen los socios de permanecer unidos, pero también la diferenciación para el 2024, ¿no? Entonces, según cómo se tramitan esas diferencias internas, va a ser cómo termina traduciéndose hacia el 2024. Y por otro lado, el vínculo con la oposición. Claro. Hasta ahora ha habido conversaciones, digamos, ha habido cierto diálogo, hay enfrentamientos. El llamado a un diálogo en el sentido más amplio de negociación, de discusión de algunos temas, de alguna forma el presidente lo descartó en la conferencia de prensa del propio 27 de marzo, pero hay algunos atisbos y algunas señales desde el propio Partido Nacional de la necesidad de discutir grandes temas. Y esto es uno de los elementos centrales que tenemos en este periodo de este año, digamos, ¿no? Es decir, de lo que viene hacia adelante, sobre todo pensando en la reforma de la seguridad social, ¿no? Ahí es donde el foco se pone bien claro en esto del diálogo gobierno-oposición. Eduardo, muchas gracias por la columna de hoy y el miércoles que viene te esperamos por acá. Muy bien, muchas gracias. Hablando de cuestiones vinculadas al gobierno y a demandas, en las últimas horas reapareció en la escena el movimiento Un Solo Uruguay cuestionando fuertemente al gobierno, señalando que hay cansancio porque se entiende que el gobierno no termina de brindar las respuestas que exige este movimiento que apareció en la escena durante el periodo de gobierno anterior. Se habla de centralismo, también se le critica justamente a la gestión lo que se entiende sigue siendo un costo del Estado amplio y falta de políticas públicas. Reunión en la Presidencia de la República, pedimos una sola por el tema combustibles el año pasado, que no nos atendió el presidente, sí fuimos recibidos por el secretario y el ministro de Industria. En reunión con la ministra Arbeleche tuvimos una que la pedimos nosotros, dejamos un montón de propuestas, no se nos respondió y no hemos pedido más reuniones y no sé si vale la pena seguir pidiendo reuniones. O sea, el movimiento ahora arranca una nueva etapa luego de terminada la pandemia, que es las reuniones de la Mesa Nacional se van a hacer mensuales y además van a ser con un cabildo para tener ese mano a mano con la gente y al cual pueden acceder absolutamente todas las personas. Participe escuchando cuáles son los reclamos de la gente, porque acá me parece que se escucha mucho a la gente durante las campañas electorales, pero después ese oído se achica, se encierra y seguir pidiendo reuniones no nos parece.
hasta por autoestima. Si nunca nos respondieron nada de lo que les dijimos, ¿para qué seguir insistiendo? Eso sería una lógica. Ahora, seguir diciendo qué es lo que nos parece que está bien y qué es lo que nos parece que está mal, moleste a quien moleste, quédese tranquilo que le vamos a seguir haciendo, porque para eso estamos vinculados a este movimiento, que sigue siendo un movimiento social de autoconvocados, profundamente político, pero apartidario. La ex Casa de Galicia no se va de la agenda y justamente el informe de Julieta Núñez Tomás viene por ahí. Juli, ya adelantaste algo en título. Sí, siguen sucediendo un montón de cosas, de hecho, y hay muchas cosas que no se han resuelto y que necesitan resolverse porque traen problemas no solo a los funcionarios médicos y no médicos, sino también a los socios que eran de Casa de Galicia y a los socios que están en las mutualistas a las que fueron estos socios derivados de Casa de Galicia, ¿no? Entonces, hay varios actores que están involucrados en esto y hay varias cosas para resolver, y justamente lo que quisimos hacer hoy es hacer una puesta a punto de estos principales actores y la situación en la que están. Como decíamos, vamos a arrancar con los funcionarios no médicos que están trabajando en lo que tiene que ver con ir hacia estos nuevos prestadores de salud. Ayer hubo una comisión de seguimiento que se está haciendo entre trabajadores médicos y no médicos, el Estado y las empresas que van a absorber tanto socios como trabajadores, y en esta comisión se definieron los criterios por los que deben llamarse desde las mutualistas a los funcionarios no médicos. Los vamos a compartir. Primero es que, por un lado, tienen que tener prioridad para ser llamados aquellas personas que su única fuente de ingreso sea Casa de Galicia. Por otro lado, aquellos que fueron jefes o jefas de familia, que tengan menores o personas en situación de discapacidad a cargo, y también debe entenderse y debe priorizarse la cercanía de la vivienda de estos funcionarios con los nuevos lugares de trabajo. Esto no ha sido respetado por las empresas, están llamando sin tener en cuenta esta prioridad, y eso nos lo decía hoy la presidenta de AFUNCAN, la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia. Lo que sí saben es que a partir de ayer recibieron comunicaciones de que se ha ido llamando a personas para comenzar a tener entrevistas y se les daba a todas una fecha posible para incorporarse a las mutualistas, que es el 2 de mayo. Sin embargo, un problema que exhibe esto es que los funcionarios, los socios, ya fueron a estas mutualistas, pero no tendrían un aumento de atención de quienes los atienden hasta el 2 de mayo. Y esto preocupa a los socios, pero también preocupa a aquellos socios que estaban en estas mutualistas desde antes que sucediera esto con Casa de Galicia. Son aproximadamente 800 los trabajadores que fueron despedidos de Casa de Galicia. Hay 400, un poco más de 400 que siguen trabajando en Casa de Galicia, y estos 800 son los que deben repartirse según este criterio. También les preocupa lo que ha sucedido con los despidos, porque no tienen un plazo para recibir el despido. Les habían dicho que podía ser entre el 15 y el 20 de abril, pero esto no sucedió, y ahora, aunque preguntan y consultan, no tienen fecha. Así que vamos a escuchar ahora sí a Alexandra Vera, que es presidenta de este sindicato, de esta Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia, explicando cuestiones vinculadas al seguro de paro, que también tienen reclamos en ese sentido, y el incumplimiento de los criterios para llamar a los funcionarios a las nuevas mutualistas. Con respecto al BPS y el seguro de paro especial, nos ingresaron a partir del 21 de abril y nos cayó un mensaje del BPS diciendo que nos iban a pagar a partir del 13 de mayo, que no daban seguridad. Ahora, el tema es que el gobierno se comprometió a pagar los primeros días de mayo como cualquier seguro de paro común. Hasta ahora ellos siempre han expresado buena voluntad, pero a los hechos no tenemos nada. Sigue estando esa fecha que vamos a cobrar a partir del 13 de mayo. Eso significa un problema. ¿Por qué? Porque nosotros, al ser despedidos, no cobramos el despido. Y tampoco se nos pagaron el resto de las extras que habían generado determinados compañeros. Por lo tanto, la última vez que cobramos habrá sido por el 7 de abril. Hasta el 13 de mayo es un montón de tiempo. Las empresas no están respetando los criterios, están llamando incluso a compañeros que están para jubilarse, están llamando a compañeros que tienen 2 trabajos y están llamando a compañeros que están trabajando, incluso ahora dentro de Casa de Galicia, y eso generaría un problema legal, porque hasta ahora
ellos no han sido despedidos y para ingresar a la nueva institución ellos tendrían que ser despedidos para que queden dentro del acuerdo que se firmó el 1 de abril. Si a ellos no los despiden y se presentan a trabajar en una nueva institución, quedaría como abandono de trabajo. Y a la vez, si los llaman a trabajar y ellos dicen que no, por tal motivo, en este caso que están trabajando, ellos pasarían al final de la bolsa y les costaría más ser redistribuidos. ¿Cuál es la situación, me pregunto, Juli, del personal médico? Bueno, hablamos con Zaida Arteta, que es presidenta del Sindicato Médico del Uruguay, y ellos nos dijeron que no están para nada conformes con cómo se están dando las cosas, que estos plazos, bueno, los respetan obviamente y esperan que se cumplen porque son los de la realidad, pero reiteraron que ellos vienen hace mucho tiempo alertando que esto iba a suceder y que es una pena que se haya dado de esta manera que parece tan poco planificada, porque ellos sabían que esto iba a suceder y obviamente los que se están viendo perjudicados principalmente, ellos plantean que son los funcionarios médicos y no médicos. Zaida Arteta nos contó que hay una base de datos que tiene los nombres y los contactos de las 720, ese es el número de médicos de Casa Galicia que tienen que ser reubicados, y que esta base de datos tenía algunas inconsistencias que estaba provocando errores, y eso está siendo solucionado en este momento. También nos recordó que hay un seguro de paro especial para este caso y que están en este momento, como decíamos anteriormente, negociando los gremios por lo que tiene que ver con los despidos que esperan poder cobrar en mayo. Vamos a escuchar ahora sí a Zaida Arteta, que nos explica, bueno, cuál fue en concreto el acuerdo y cuál ha sido el avance hasta ahora, que es muy poco. El acuerdo surge del Consejo de Salario del Grupo 15, eso lo establece la ley que votó el Parlamento por la salida de la mutualista Casa de Galicia. Empezamos en marzo, a mediados de marzo, con las reuniones entre las empresas, los gremios y también el Ministerio de Trabajo. El acuerdo se firmó el día 8 de abril. Después vino la Semana de Turismo. Durante la Semana de Turismo no se pudo avanzar en nada, y ahora, posterior a la Semana de Turismo, las empresas ya están llamando a algunos de los médicos y médicas que tienen que ser redistribuidos entre las mutualistas, que son 5, si lo recuerdan. En realidad, lo que establece la Asamblea del Gremio de Casa de Galicia es una redistribución iniciando por aquellos médicos y médicas que tienen la totalidad de su salario dependiente de Casa de Galicia. O sea, ese es un criterio gremial que nosotros propusimos en la mesa y que fue aceptado. Después propusimos otros criterios que no fueron aceptados, como que se pudieran mantener los equipos multidisciplinarios trabajando, o ese tipo de propuestas no fueron aceptadas en la mesa. Pero sí la propuesta de que quienes dependían económicamente de Casa de Galicia fueron los primeros a los cuales se los convocaba para trabajar en estas mutualistas, y en ese sentido es que ya se están empezando a convocar a las personas. El proceso recién está empezando. Hay plazos primero de 45 días para las personas que son exclusivas y después de 70 para los que tienen la mayoría de sus ingresos provenientes de Casa de Galicia, para la reincorporación en estas 5 mutualistas. ¿Y qué pasa con la masa social? Tengo entendido, Juli, que hay procesos o acciones, recursos en realidad de inconstitucionalidad que corren por ahora. Sí, exactamente, y de hecho los está llevando a cargo el equipo del abogado Juan Cereta. Esto está frente a la Suprema Corte de Justicia, es la Suprema Corte de Justicia quien tiene que evaluar. Como ya sabemos, hay distintos procesos, algunos tienen que ver con esta inconstitucionalidad que se procesa por un lado, y ese es un proceso más largo que va a llevar unos meses. Hubo otro que se hizo que tuvo que ver con una medida preliminar o circunstancial mientras no se resolvía esto, que lo que pretendía es que los socios y socias que están haciendo esta medida judicial no tuvieran que ir por algunos meses a una mutualista que no les gustara o que no quisieran, en caso de que esto luego se comprobara o fallara la justicia de que es inconstitucional. Esa medida no progresó, la Suprema Corte de Justicia no falló a favor de eso, y entonces ahora están en una situación en que, por un lado, están esperando el proceso de la Suprema Corte de Justicia en lo que tiene que ver en concreto con la inconstitucionalidad, y por otro lado están recibiendo este equipo de trabajo que encabeza Juan Cereta un montón de quejas de los usuarios de la salud que están en las nuevas mutualistas por diferentes cosas para las que va a profundizar ahora sí Juan Cereta.
Nosotros la verdad que teníamos esperanza de que se pudiera obtener, de poder tener algún tipo de éxito en la medida provisional, que era el gran objetivo, que no tuvieran que pasarse ya a otro prestador no deseado, digamos, y bueno, eso no se logró. En este caso no hubo, la verdad, un pronunciamiento de la Corte sobre el fondo de lo que nosotros planteamos, sino que lo que se dijo, entre otras cosas, pero fundamentalmente como argumento, es que no habíamos acreditado que hubiera un riesgo o un perjuicio para los usuarios en el hecho de cambiarse a alguno de los 4 prestadores que había predeterminado el Poder Ejecutivo. Como esa fue la razón que se dio, es difícil augurar un resultado sobre el proceso principal. Obviamente que nosotros siempre somos optimistas y pensamos que hay argumentos de peso para declarar inconstitucional la ley, pero bueno, es un criterio de interpretación jurídica en definitiva y tenemos que estar a lo que la Corte entienda. Además, hay otro tema que también es relevante en estas cuestiones, y es que la Suprema Corte de Justicia toma las decisiones de acuerdo a los votos de sus 5 miembros. Pero eso es en las sentencias definitivas. En las sentencias provisionales, las resoluciones se toman por 3 votos, es decir, no votan los 5 ministros, votan solo 3. Esos 3 que votan son sorteados. Pero esto trae de la mano que hay 2 voluntades o 2 opiniones, digamos, que aún no las conocemos, porque no participaron de la medida provisional. O sea que, como se requieren después en la sentencia definitiva 3 votos, podría pasar que uno de los votos de los 3 que participaron en la provisional esté de acuerdo con la inconstitucionalidad sobre el fondo, y que los otros 2 votos, por ejemplo, también estén de acuerdo y no sabemos su opinión porque no participaron hasta ahora. Entonces, realmente, adelantar un resultado por sí o por no, de éxito o de fracaso, es imposible. Han llegado innumerable cantidad de quejas sobre los nuevos prestadores a los que fueron asignados los ex socios FONASA de Casa Galicia. En muchos casos, bueno, tiene que ver con que hay todos los prestadores son distintos, uno también muchas veces como usuario está acostumbrado al funcionamiento de un prestador, sabe cómo manejarse y todo cambio suele ser un poco traumático. Pero en otros casos está clarísimo que hay cosas que no se están cumpliendo por estos prestadores, o que Casa de Galicia daba por encima de lo obligado, digamos, ya sea por el formulario o por el PIAS, y que no las tienen ahora en sus prestadores, por lo tanto tienen dificultades, o el nuevo prestador no compra el mismo tipo de medicamento que ese paciente recibía, y es un paciente crónico, en Casa de Galicia, o hay demoras en la atención, o está sobrecargado el sistema de atención por la cantidad de socios de Casa de Galicia que llegaron a ese prestador. Es decir, esas quejas sí las tenemos todos los días, son cotidianas. Así cerramos el bloque número 1 de MBD Noticias, edición central en esta jornada. No se vayan porque hay más para después de la pausa. Ahora nuestro segundo bloque. Les contamos que ANCAP informó que detectó un intento de sabotaje en el sistema de control de la flota del Estado. Según la empresa pública, digamos, técnicos y técnicas de ANCAP, Duxa, Matriz y de una firma especializada detectaron, atención, líneas de código anómalas en el software que gestiona el expendio de combustible a vehículos oficiales y la información relacionada con ubicación y rendimiento de estos vehículos. La amenaza detectada detiene en una fecha futura el normal funcionamiento de ambulancias, patrulleros y otros vehículos destinados a servicios críticos. ANCAP y Duxa, su distribuidora de combustible, dispusieron de un plan de contingencia para asegurar la normalidad del abastecimiento a los vehículos y la mínima distorsión posible en los sistemas de gestión satelital. Además, se trabaja junto con Matriz y empresas contratadas en la revisión de todos los aspectos de seguridad y operación para determinar eventuales problemas mientras se realiza la transición hacia la implementación de un nuevo sistema de control vehicular y gestión de flota que se estima tener funcionando en el mes de agosto. Bienvenidos al capítulo internacional, que hoy lo vamos a comenzar en Colombia, donde
queda registrado uno de los crímenes de lesa humanidad más graves de los últimos tiempos. Estamos hablando de los falsos positivos, un tema que viene siendo denunciado desde hace tiempo, que ha sido reconocido por algunos militares, pero que ahora ha tenido un nuevo capítulo. Estamos hablando del asesinato por parte de las Fuerzas Armadas colombianas de civiles inocentes, generalmente pobres, para hacerlos pasar como guerrilleros de las FARC. La gran mayoría de estos casos se dio durante el gobierno de Álvaro Uribe, pero no únicamente, y estamos hablando de casi 6.500 personas que fueron asesinadas impunemente por los militares para hacerlos pasar como integrantes de la guerrilla. Yo ejecuté, yo asesiné familiares de los que están acá, llevándolos con mentiras, con engaños, disparándolos, asesinándolos cruelmente, cobardemente, y ponerles un arma y decir un combate, un guerrillero. Las confesiones se produjeron durante una audiencia histórica organizada por la Jurisdicción Especial para la Paz, en la misma región de la masacre, en el departamento del norte de Santander. 4 coroneles, 5 oficiales, todos retirados, y un civil, admitieron su participación en matanzas ocurridas en la localidad de Ocaña. Ante unos 50 familiares de los asesinados, el primero de los soldados en hablar aceptó su responsabilidad como coautor de estos crímenes de guerra y afirmó que asesinaron gente inocente, presionados por el alto mando y sus exigencias de resultados. Por su parte, uno de los coroneles admitió la existencia de una banda criminal en su unidad y pidió perdón por asesinar a buenas personas. Los imputados especificaron las circunstancias en las que se asesinaron a estos hombres, en su mayoría de entre 25 y 35 años, campesinos secuestrados o jóvenes engañados con promesas de trabajo, y que luego fueron ejecutados en una finca cercana al cuartel de la localidad de Ocaña. Una práctica motivada por una política institucional del ejército consistente en contar los cadáveres para inflar sus resultados en la lucha contra la guerrilla. Según la Junta, 6.402 civiles fueron ejecutados entre 2002 y 2008 en el país, a cambio de beneficios materiales para los militares, algo que el entonces presidente y comandante en jefe de las fuerzas militares, el derechista Álvaro Uribe, siempre negó como una acción sistemática y solo habla de casos aislados. Así están las cosas en Colombia. Nos vamos a El Salvador, donde el Congreso de ese país extendió por un mes el estado de excepción decretado por el presidente Nayib Bukele para hacer frente a la violencia de las maras, de las pandillas. Algo que ha sido incluso denunciado a nivel internacional porque, por un lado, se están denunciando abusos por parte de las fuerzas de seguridad, pero tampoco hay un plan certero de cómo va a seguir esta cuestión y qué va a pasar con estas personas detenidas en un problema endémico en El Salvador. La Asamblea Legislativa de amplia mayoría oficialista ha otorgado al gobierno del presidente Nayib Bukele poderes especiales para su llamada guerra contra las pandillas, y la principal apuesta del gobierno en los primeros 30 días del régimen de excepción ha sido la detención masiva de supuestos pandilleros y colaboradores. La cifra de detenidos durante el régimen de excepción supera las 19.000, mientras que en los últimos 3 días se han sumado 1.000 más, aunque ni el mandatario ni las autoridades de seguridad han detallado cuántas de las personas detenidas son miembros de pandillas a cuál pertenecen y cuántos son señalados de tener vínculos con dichas estructuras. Las detenciones masivas han sido la principal apuesta del Ejecutivo de Bukele a raíz de la escalada de violencia que a fines de marzo se cobró la vida de 87 personas en 3 días, pero hasta el momento se desconoce si el gobierno trabaja en un plan que ofrezca medidas para una solución de fondo. Y los primeros 30 días de dicho régimen también han estado marcados por las denuncias en redes sociales de detenciones arbitrarias y de llamados de organismos nacionales e internacionales a atender supuestos abusos cometidos durante este periodo, y que al menos 1.620 menores de edad entre los 12 y los 17 años fueron capturados durante el último mes. Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, tiene más de 70.000 miembros y han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas 4 administraciones.
Y ahora nos vamos a la guerra de Ucrania. De chantaje injustificable calificó la Unión Europea la decisión de Rusia de cortar el suministro de gas a Bulgaria y Polonia, dos países de la Unión Europea y de la OTAN. Esto en el terreno de la presión que está haciendo Rusia con los combustibles. Pero por otro lado, la guerra continúa su marcha en distintos puntos de ese país y otra vez en Transnistria, esta región separatista prorrusa en Moldavia, volvió a registrar episodios de violencia. Todos dicen que hay que prepararse para una guerra de largo aliento. Rusia abrió hoy un nuevo frente con la decisión de su empresa estatal Gazprom de cortar los suministros energéticos a dos países miembros de la Unión Europea y la OTAN, como Polonia y Bulgaria, y advirtió que la medida también procedería contra otros países si no aceptan el nuevo mecanismo de pago en rublos, negando que la medida sea un chantaje como lo denunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Simultáneamente, las tropas de Moscú asestaron golpes territoriales en algunas localidades en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, algo que Kiev reconoció en las últimas horas, mientras que el alcalde de la capital, Vitaly Klitschko, afirmó que el objetivo de Moscú es arremeter nuevamente contra la capital ucraniana y luego expandirse en el resto del país. Mientras los enfrentamientos armados se prolongan en suelo ucraniano, la región separatista prorrusa en Moldavia de Transnistria parece verse arrastrada al conflicto luego que hoy se registrara un nuevo ataque tras varios días de explosiones y justo después de que el Kremlin revelara que con sus aspiraciones territoriales espera controlar regiones que conecten desde Ucrania hasta la zona rebelde moldava. Tras convocar el martes al Consejo Supremo de Seguridad, la presidenta de Moldavia, la europeísta Maya Sandu, atribuyó los ataques a tensiones entre fuerzas del interior de la región de Transnistria y anunció un aumento de las medidas de vigilancia, ya que la principal preocupación entre las élites moldavas es que el Kremlin, que tiene unos 1.500 soldados acantonados en la zona rebelde, intente establecer un gobierno leal a Moscú, liderado por la oposición prorrusa. La desigualdad estructural y el bajo gasto en salud ha sido lo que ha disparado la letalidad del COVID-19 en América Latina. Esto lo estableció hoy en un informe Amnistía Internacional, donde queda registrado que este continente ha tenido que pasar o ha tenido los números más graves de la pandemia, producto de estas políticas de los estados que han hecho poco y nada para tratar de superar la situación. El estudio desarrollado por Amnistía Internacional y el Centro por los Derechos Económicos y Sociales analiza la inversión del gasto público en salud y las claves para entender por qué América Latina se ha convertido con casi 57 millones de casos y 1.200.000 muertes en la zona más afectada del mundo por el virus en términos sanitarios y económicos. Erika Guevara, directora regional de Amnistía Internacional, sostuvo que las crisis preexistentes como la falta de infraestructura y de inversión pública y la falta de priorizar el derecho a la salud durante décadas generaron un campo fértil para que el COVID afectara de manera desproporcional a la región. Esta es la principal conclusión del informe Desigualdad Letal, 5 claves para recuperarse de la crisis de derechos humanos que desató la pandemia en América Latina, que agrega que la violación del derecho a la salud no se da por azar, sino por decisiones de autoridades de los estados. México, Brasil y Perú, donde el 1% más rico de la población acapara más del 30% de la riqueza, han registrado las cifras más elevadas de muertes en la región en proporción a su población, según destaca el reporte, mientras que Chile, donde el 20% más rico de la población acumula 10 veces más ingresos que el 20% más pobre, también tiene una de las tasas de mortalidad per cápita más altas de la región. Aunque muchos países latinoamericanos efectuaron transferencias monetarias durante la pandemia, ninguno de ellos amplió el seguro médico ni tomó suficientes medidas para implementar mecanismos de seguridad social universal, por lo que la región se vio sumida en una crisis no solo sanitaria, sino de derechos humanos, concluye el informe. La situación educativa estará en el lado B, que ya se viene en la pantalla de TV Ciudad. Ni bien cerremos esta edición de MBD Noticias Central, que se cierra como siempre con el repaso del pronóstico del tiempo a cargo de Inumet. Atención, lo que está previsto para mañana, día jueves 28 de abril en Montevideo y área metropolitana, es que no llueva. Eso hay que decirlo para empezar, porque venimos de horas en el comienzo de esta jornada de abundante lluvia en capital y cercanías y en buena parte del territorio nacional, por no decir en todo el territorio nacional. Para mañana se espera que el cielo esté claro y algo nuboso por la mañana y por la tarde, siendo la temperatura mínima prevista 10 grados, o sea que en ese sentido estaremos algo por debajo que las temperaturas que se venían registrando, y la máxima 18. Pasado mañana, día viernes, el penúltimo día del mes, 29 de abril, tendrá el mismo aspecto en términos del cielo. Claro y algo nuboso, temperaturas parecidas, mínima 10 grados, máxima 16, y sigue bajando la temperatura rumbo al fin de semana. Les adelanto que el sábado la mínima será de 8 grados, aunque la máxima estará bastante arriba, será de 18.
Hasta aquí nuestros cerca de 70 minutos en la jornada de información. Ya viene el lado B. Quédense en TV Ciudad. Que pasen bien.